tu amor prevalecerá y yo sé que todo va a estar bien. Confiado está mi corazón en aquel que me salvó. Hace un par de semanas comenzamos el tema de Dios no me escucha. ¡Ay, qué problema! Es que Dios no me quiere. Ajá, ¿y por qué? Porque no me oye. ¿Y por qué crees que no te oye? Ah, porque no hay una respuesta inmediata. Pastor, le pedí paciencia a Dios, pero ya. Eso pasa. Pero entonces cuando uno pide algo, normalmente nuestro afán humano nos lleva a decir, bueno, pero queremos una respuesta ya, de inmediato. Y si no me contesta de inmediato, entonces, no. Es que Dios no me escucha. ¿Sí ve? Es que Dios no me oye. Y entonces Dios no me quiere, Dios me aborrece, Dios me abandonó, en fin. Ese creer que Dios nos abandonó o creer que Él está bravo con nosotros es parte de nuestra mentalidad de microondas, ¿no? Nuestra cultura microondas es que todo lo queremos ya, rapidito. Y si no llega rapidito, pues, hey Señor, ¿qué pasó? Es que ya no me quieres, es que no me oyes. Y ahí nos equivocamos. Hoy vamos a ver 3 acciones concretas que podemos emprender para que nuestra oración llegue al Padre, para asegurarnos de que nuestra voz llegue ante Dios. 3 acciones para facilitarle al Espíritu Santo que transmita nuestra oración al Padre. La Biblia dice, ¿cómo hay que orar? No sabemos, pero el Espíritu Santo transmite nuestra oración y nuestro clamor con gemidos indecibles. Estas 3 estrategias, estas 3 herramientas, no significan que Dios va a responder de inmediato. Ya vimos hace 15 días que usualmente Dios se demora en responder lo que Él considera oportuno conforme a su plan y a su voluntad. En otras palabras, esto no garantiza que nosotros vamos a imponer nuestros caprichos, nuestras peticiones ante Dios. Lo que garantiza es que nuestra voz llegue al Padre. Lo primero es, hay que trabajar en la santidad. Entonces comencemos por algo fundamental. Pregúntese con sinceridad, ¿usted trabaja en la santidad? ¿Trabaja en que su vida constante, en que su vida cotidiana le agrade a Dios? Porque, miren, no basta, no es suficiente con confesar que Jesús es el Señor. Eso es muy importante, es fundamental para la salvación. Pero para la santidad no basta simplemente con decir, ¡ay, Señor mío, Señor, Señor! No, hay que ir más allá. Hay que esforzarse por avanzar en la santidad que le agrada a Dios. Vamos a leer por favor Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, el apóstol Pablo en estos 2 versículos
da una lista, un checklist, una lista de verificación sobre el asunto de agradarle a Dios, ¿no? Entonces, en primer lugar dice, miren, hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Miren, en el tiempo de la ley se sacrificaban animales como ofrenda, ¿no? Ahora, en el tiempo de la gracia, nosotros somos el sacrificio. Y no significa que nos pongamos en un altar y nos cortemos las venas para que salga nuestra sangre. Nada. Se trata, el sacrificio vivo en la gracia es entregarnos por completo a Dios. Y eso incluye confiar plenamente en Dios. En otras palabras, es abandonarnos en Dios. Es abandonarnos en nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio vivo implica renunciar a deseos pecaminosos y vivir en santidad. Si esa música me despierta sensualidad, me despierta el erotismo, me despierta pensamientos de lujuria, pues no oigo esa canción, no oigo esa música. Si ese video despierta en mí ciertos deseos inconfesables, pues no veo ese video. Nuestra cotidianidad, entonces, debe ser un acto de culto a Dios. Es decir, el sacrificio vivo es dar lo mejor de nosotros mismos en cada situación de nuestra vida, cotidiana o extracotidiana. Hay que dar lo mejor de nosotros mismos. También nos dice el apóstol Pablo que no debemos amoldarnos a las propuestas del mundo. El mundo propone, por ejemplo, relativismo. Dios propone radicalidad, es decir, radicarnos, afianzarnos y afianzar nuestras raíces en la piedra que es Dios. Es decir, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que es necesario adquirir una nueva forma de vida. Y esa nueva forma de vida debe ser al estilo de nuestro Señor Jesucristo. Hay que evolucionar, pero hay que evolucionar de acuerdo al modelo ejemplificado por nuestro Señor Jesucristo. No podemos quedarnos tampoco, dice el apóstol Pablo, aferrados a lo que éramos. Es que yo era terco y entonces sigo siendo terco porque yo siempre tengo la razón. Eso nos aleja de la santidad. ¿Sí? Todo lo viejo, todo lo que nos hacía humanos, terriblemente humanos, eso nos aleja de la santidad. Y si nos aleja de la santidad, pues adivinen qué pasa con nuestras oraciones, que no llegan como deben llegar al Padre. Hay que cambiar entonces y modificar permanentemente el carácter. Y el carácter no es el más bravo o el más manso. El carácter es que seamos imperturbables, porque tenemos la paz y la tranquilidad de estar afianzados en Cristo. ¿Sí? De esa manera, entonces, agradamos a Dios. La segunda, brille en la oscuridad. Esta es una pregunta que tenemos que hacernos también. ¿Estamos siendo luz en las tinieblas? ¿Estamos brillando? Y ojo, porque es que no se brilla donde hay mucha luz. Se brilla en la oscuridad. Se brilla donde la gente necesita luz. Se necesita luz en las cavernas, en los túneles, en las noches,
en la melancolía, en el saudade que se siente en el alma a veces. Ahí es donde se necesita luz. ¿Estamos brillando donde se necesita la luz? Miren, es muy importante agradarle a Dios. Es fundamental la santidad en nuestras vidas. Pero todo eso, toda la santidad en la que estamos avanzando, necesita verla el mundo. ¿Sí? Entonces vamos a ver de qué se trata eso de ser luz en las tinieblas. Vamos a leer por favor Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto es muy interesante. Antes de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estábamos en tinieblas. Y qué cosa tan difícil es admitir que uno está en tinieblas o que estaba en tinieblas. De hecho, cuando uno conversa con alguien muy opuesto a la palabra de Dios, normalmente esa persona lo que está es en un combate, en una batalla entre la luz y las tinieblas. Está combatiendo porque no quiere salir de las tinieblas, porque cuando uno está en las tinieblas y sale a la luz, ¿qué pasa? La luz fastidia, ¿no es cierto? La luz molesta. Uno queda obnubilado, con los ojos encandelillados, ¿no? Y entonces la gente no quiere esa incomodidad de recibir la luz. Y por eso luchan y pelean y confrontan y alegan y descalifican y maldicen por una situación muy sencilla. Porque están cómodos en las tinieblas, pero están en una confrontación porque saben que hay luz y hay un Dios que ellos saben que existe, que los está arrastrando hacia la luz, que los está llevando a la luz. Les está diciendo, hey, hay algo mejor, hay algo muchísimo mejor que las tinieblas. Entonces, antes estábamos en tinieblas, pero al nacer de nuevo, somos luz en el Señor. Y eso se manifiesta en los frutos que damos a la humanidad. Se trata de bondad, justicia y verdad. Entonces, debemos evaluar si somos bondadosos con la gente. Si tratamos bien al vigilante que a veces pasa por nuestra casa. Si saludamos al policía. Si saludamos a la señora que nos ayuda con el aseo. Si somos amables con la persona que nos lleva el café en el restaurante. Si somos amables con el conductor del taxi que nos lleva de un lugar a otro. Somos amables, somos bondadosos con esa persona. Entendemos que de repente puede estar en un conflicto y puede ser hosco, puede ser cortante. Entendemos todo eso y seguimos en bondad. Eso es muy importante. Si evitamos enredarnos en un pleito porque alguien tropezó contra nosotros, íbamos caminando y de repente alguien, ¿qué le pasa? Sí, porque eso se ve. En lugar de decir, oiga, perdón, así yo no haya tenido la culpa. Eso es accesorio. Lo importante es decir, discúlpeme por favor, y una sonrisa. Sobre todo ustedes que pueden sonreír. Yo, por aquello de la parálisis en la cara, pues todavía no puedo sonreír mucho y quedo guasquiladeado o con una sonrisa perversa. Entonces, pero los que pueden sonreír, pues sonrían, regálenle una sonrisa a la gente. No pierden nada. Bondad, justicia. ¿Somos justos en nuestros juicios? ¿Juzgamos con juicio justo? ¿O por el contrario nos dejamos llevar de emociones,
de preconcepciones, de argumentos intelectualoides o intelectuales, en lugar de tener la comprensión de la justicia que proviene de Dios y que se basa en la palabra de Dios. Y también, muy importante, la verdad. Hay que brillar con la verdad. Hay que brillar no en la mentira, no con mentira, sino con verdad. Ser auténticos, portavoces del Señor Jesucristo. Y no podemos representar a Cristo si nuestras palabras, si nuestras conductas no son íntegras y no son en la verdad. Y la tercera, camine en la verdad. Hay que evaluar si andamos en la verdad. No se trata solo de no mentir. Cuidado con eso, ¿no? Porque normalmente uno se va a los extremos, mentira o verdad. Punto. Pero, si bien eso es muy importante, no lo es todo. Hay que estar en nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y estar en Él, ¿qué es? Pues es conocerlo, es obedecerle, es escogerlo y es seguirlo. Ah, mire que hoy hay una parranda, hay una fiesta allí con reggaetón y trap y todo eso. O vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué escogemos? Cuidado. Es escogerlo y es seguirlo. Además, hay que analizar si somos justos y andamos en justicia. Y esto significa tomar decisiones ajustadas a lo que Dios quiere de nosotros. Caminar en la verdad, ojo con esto, es ser ética y moralmente incuestionables, irreprensibles, ser intachables, ser íntegros, ética y moralmente. Y miren, la vida presenta muchos desafíos en cuanto a ética y moral, sobre todo en el tema moral. Porque la sociedad y el mundo cada vez quieren mover más los límites de la moral, hasta el punto de desdibujar por completo las fronteras morales. Lo estamos viviendo esta semana con el absurdo que se presentó aquí en Colombia frente al aborto. ¿Sí? Ya los togados, porque no se les puede decir magistrados, de la Corte Constitucional decidieron que no, que hasta las 24 semanas de embarazo, es decir, hasta los 6 meses, se podía abortar, o se puede abortar. Y las conductas morales de quienes tienen que practicar ese aborto, obligar a los médicos, a las enfermeras, a los anestesiólogos a practicar un asesinato, porque la que tendría que proteger a esa criatura, tendría que darle bienestar, tranquilidad, seguridad y calidad de vida, es la que está decidiendo que otros cometan el homicidio, el asesinato de aquella criatura que ella tenía que proteger. Ni más ni menos, la que aborta es la autora intelectual, pero está obligando a otros a ser los autores materiales de esa abominación. Entonces fíjense que las fronteras morales las quieren correr con leyes. Todo lo legal no es legítimo. Todo lo legal no es moral. Recordemos que hasta el siglo XIX la esclavitud era legal. Eso no significa que fuera moralmente aceptable esclavizar a otro individuo. Hasta 1960 más o menos en Estados Unidos y en otros países se perseguía a la gente por su color de piel. Y era legal.
eso no significa que fuera moralmente aceptable. Lo mismo pasa hoy con el aborto y con tantas otras cosas de esas ideologías de moda que están pululando. Alguien me dirá entonces, pastor, yo sigo a Cristo. Y doy lo mejor de mí en todas las circunstancias. Y nuestro Señor, mire pastor, mi Señor Jesucristo es mi modelo. Y mi carácter ha cambiado, pastor. Mire que yo antes salía y manejaba 3 cuadras y era como si fuera un viaje de 20 horas. Porque expulsaba cuanta grosería se me ocurría con toda la gente. Que se me atravesaba el peatón, iba el saludo para la mamá. Que se me atravesaba la moto, iba el saludo para la mamá, para la esposa y para la abuelita. Si se me cerraba el del carro, mejor dicho. ¿Sí? Y entonces yo ya he cambiado, pastor. Soy bondadoso, soy justo y camino en la verdad. Mis acciones, pastor, las peso en la balanza de la ética y de la moral. Pastor, Dios no oye mis oraciones. ¿Qué hago? Y entonces hay que responderle a esa persona. Amigo mío, ¿qué hace? Estudie la Biblia. Ahí, en la palabra de Dios, está la respuesta. Vamos a leer, por favor, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, nosotros medimos el tiempo de respuesta de Dios en segundos, o en minutos, o en horas, o en días, o en semanas. Pero hay que tener cuidado, porque si bien nosotros manejamos el tiempo cronos, Dios maneja el tiempo kairos. Y ahí hay que tener mucho tacto, porque Dios no tiene nuestra medida del tiempo. Para Él, 1000 años son un día, y un día son como 1000 años. Dios recibe la petición, la estudia, y de acuerdo a su voluntad y al plan de salvación, que es el único plan que importa, da la respuesta. A veces hay obstáculos, como le pasó a Daniel, el profeta Daniel, que se deprimió 21 días, oró, se deprimió 21 días, y a los 21 días llegó el ángel y le dijo, mire, gravísimo, tuve obstáculos, el príncipe del reino de Persia se me opuso y todo lo demás. Entonces, Dios no se demora en responder. Él envía la respuesta conforme a su plan divino. ¿No me creen? No me crean. Miremos el caso de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En ese momento, Abraham tenía 75 años cuando Dios le habló de su descendencia. Tengan ese número en la cabeza, 75. Para completar, o sea, era un tipo añoso, ¿no? Sarai, la esposa, era infértil. Pasó el tiempo y Dios fue específico con él. Vamos a leer, por favor, Génesis, capítulo 15, versículos del 3 al 5. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pero bueno, Dios le dice, bueno, un hijo suyo va a ser el heredero. Usted
Yo le conté, le dije la primera vez, cuando usted tenía 75 años, que le iba a dar un hijo, ¿no? Que iba a tener prole. Y le estoy confirmando que su heredero va a ser un hijo suyo, va a ser de su sangre, ¿sí? Y entonces, ¿a qué edad nació Isaac, el hijo de Abraham? ¿A qué edad? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? Vamos a leer por favor Génesis, capítulo 21, versículos del 1 al 5. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Dios le habló a Abraham de su descendencia cuando tenía 75 años, cuando era un pollito. El pollito de 75, un muchacho, un mozalbete, tenía solo 75 años, ¿sí? Miren, Abraham tuvo otro hijo, Ismael, el hijo que tuvo con Agar. Ese nació cuando Abraham tenía 86 años, ya era un tipo medio maduro, ¿no? Ya. Isaac llegó cuando Abraham tenía 100 años. Es decir, pasaron 25 años entre la promesa y la materialización, el cumplimiento de la promesa. 25 años. Cuando uno le dice 25 años a alguien de la cultura microondas que vemos hoy en día, ¿qué pasa? Si por Dios, hay gente que le parece larguísimo una relación, un noviazgo de 6 meses. Les parece, uy, eso es mucho. Hay gente que dice, no, yo llevo muchísimo tiempo trabajando. ¿Cuánto lleva? 3 meses. ¡Oh, por Dios! Ha durado mucho. ¿Sí? Entonces, pasaron 25 años. Y eso sin contar, porque esto no lo dice la Biblia, ¿cuánto pudieron haber orado Abraham, después Abraham y Sara por un hijo? ¿Cuánto pudieron haber orado? Porque si Dios se le apareció cuando tenía 75 años y ellos eran una pareja de ancianos, ¿sí? ¿Cuánto pudieron orar durante su matrimonio por un hijo? 1. O sea, por lo menos pudieron haber orado 50 años. Por lo menos. Es decir, en todo el proceso podemos estar hablando de entre 70 y 80 años entre la oración, la promesa y la respuesta. Y nosotros nos quejamos porque Dios se demora 1 año respondiéndonos. O 1 semana. Y nos quejamos, ¿no? Entonces, habría que preguntarle a Abraham, ¿Dios se demoró? Mi querido Abraham, ¿Dios no te escuchó? ¿Creen que Dios no escuchó a Abraham? ¿Creen que Dios se demoró en responderle a Abraham? Era el momento, conforme al plan y a la voluntad. ¿Sí? En términos del tiempo del mundo, demoró 25 años la respuesta. Pero en el entretanto, Dios hizo muchas cosas. Cosas que eran completamente necesarias para el plan divino. Ismael, el hijo de Abraham. Agar, la mujer, la mamá de Ismael. Sodoma y Gomorra. Eso pasó en el entretanto. Lot, ese familiar así medio familiar, ¿no? En fin.
La respuesta a la oración entonces llega cuando Dios ha decidido que llegue. Ni antes ni después. Llega en el momento adecuado. La decisión es de esta manera. Usted y yo trabajemos en la santidad. Trabajemos en brillar. Brillemos en el mundo. Brillemos con la gente. Brillemos para la gente. Y caminemos en la verdad de la palabra. No nos desviemos. Aquí está la brújula. Aquí nos cuenta cuánto se puede demorar una respuesta a la oración. En síntesis, mis queridos hermanos, no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiere. Pero tu amor